¿Qué significa para Guatemala que haya ganado Donald Trump? Desde la semana pasada, en Hijos de la Política, hemos estado invitando expertos para hablar del tema. Nos estuvo acompañando la licenciada Alejandra Gordillo de Conamigua. Hablamos bastante del tema migratorio y por qué los guatemaltecos buscan en Estados Unidos mejores oportunidades. También nos acompañó, y en esta ocasión igualmente, el licenciado Asisclo Valladares. Él es de PRONACOM, del Programa Nacional de Competitividad de Guatemala, y también en esta ocasión nos acompaña el licenciado Alejandro Ceballos de AGEXPORT, la Asociación Guatemalteca de Exportadores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y sobre todo porque creo que es muy importante para los guatemaltecos tener un panorama un poquito más informado de lo que respecta a el triunfo de Donald Trump para nuestro país. Y si bien en el programa anterior nos enfocamos mucho en la situación de los migrantes, ahora pues aprovechando la expertise de ambos, vamos a hablar un poco acerca de los retos económicos que esto representa para Guatemala. En su caso, licenciado Ceballos, usted dice, es una buena noticia que haya ganado Donald Trump por varias causas que nos estaba contando fuera de cámara, que me gustaría compartiera con el público. Ok, es una buena noticia, pero como siempre es coyuntural, ¿verdad? No Claro. es parte de un plan que hayamos hecho ni nada por el estilo. Lo que pasa es que CAFTA es el único tratado de comercio de Estados Unidos donde Estados Unidos ha logrado vender más de lo que ha logrado comprar. Eso es porque no tenemos una base industrial, es decir, nosotros solo hacemos dos cosas: ropa, industrialmente hablando, y en servicios, call centers. De ahí no le exportamos mayor cosa, no hay ninguna industria. Es más, a partir de la globalización y de que entramos en la Mundial de Comercio, solo hemos ido perdiendo industrias. Antes hacíamos llantas, hacíamos baterías, hacíamos un montón de cosas. Hoy solo hacemos en dos platos: ropa, medicinas y párela de contar. Hay muy poca industria, se ha perdido mucho porque no tenemos competitividad contra los países asiáticos principalmente, y porque México nos bloquea muchísimo nuestra entrada libre a Estados Unidos. Es decir, estamos conectados, podríamos estar conectados por tierra, pero eso es un imposible. México es un experto en no importar y no dejar pasar cosas. Por ejemplo, si usted manda algo a México, tiene que bajar su contenedor, ni siquiera desenganchar, digamos, el contenedor y engancharlo a otro, sino que hay que bajarlo y cargarlo en un contenedor mexicano. Solo ese punto evita que se les pueda vender a ellos. Y así tienen miles de cosas. Entonces, la buena noticia es que, siendo CAFTA así, nosotros estuvimos reunidos justamente al día siguiente en Nueva York con los principales gerentes de las empresas que compran, que son los más asustados porque apoyaron todo el tiempo a Hillary Clinton, porque ellos han hecho mucho en Estados Unidos, porque ellos han hecho mucho dinero de importar cosas de Asia. Hay que tomar en cuenta, porque la gente tiene la mala información de que lo que pasa es que en Asia pagan sueldos de hambre, y eso no es cierto. Lo que pasa es que Asia subsidia sus exportaciones. Es decir, Asia, por cada contenedor que usted saca, China, por decirlo así, le da $10,000. Esos $10,000 en ropa, esos $10,000 que dan en ropa es el negocio del dueño de la empresa. Es como las camionetas aquí, ¿verdad? No importa cuánto hagas vos en la camioneta, llévate la camioneta y destruirla, y el pasaje que subas es tu sueldo. Yo me quedo con el subsidio. Lo mismo pasa con el subsidio de China. Entonces ellos venden abajo del precio. Yo le puedo dar miles de ejemplos, porque he competido con ellos, donde no sale ni siquiera el precio del algodón. Y el algodón es un básico, ¿verdad? Se vende al mismo precio en todo el mundo. Hilar es muy poquito, tejer es muy poquito, coser es muy poquito. Y cuando uno siente, dice, lo venden en aquello que no alcanza ni para hacer el hilo. Entonces, eso es lo que ha alegado Donald Trump, tanto de México como de China. No juegan legal, ellos no juegan legal. Y así nos han sacado a nosotros de muchísimos negocios. Pero repitiendo que CAFTA es el único tratado donde Estados Unidos ha salido ganando, y que además uno de los principales asesores en comercio de Donald Trump es un textilero americano, y las telas que hoy en día, hilos y telas que se hacen en Estados Unidos, vienen a CAFTA, aquí se confeccionan y se mandan de regreso, ha sido lo que ha hecho que Donald Trump a CAFTA no lo vaya a ver con los mismos ojos que va a ver NAFTA, y que va a ver la situación de China en la Organización Mundial del Comercio. Ellos juegan moneda, juegan una serie de cosas que no son juego limpio, diríamos, ¿verdad? Y por eso es que se vuelven competitivos. Licenciado Valladares, en el país hay mucha aversión a los tratados de libre comercio. ¿Nos hace más competitivos el DR-CAFTA o nos hace menos competitivos? Bueno, yo creo que todo tratado de libre comercio
comercio y siendo un creyente en el libre comercio, creo que nos expande las oportunidades justamente para poner los productos de Guatemala con más facilidad de acceso al mundo. Hay un dato interesante de CAFTA que se suma a lo que mencionaba Alejandro. CAFTA fue votado en contra por Hillary Clinton. Obviamente ya estamos fuera de la campaña, pero es un dato curioso que obviamente es consistente con lo que estaba él mencionando, es decir, fue estructurado posiblemente en una forma diferente a otros tratados que tenga Estados Unidos. El libre comercio beneficia y como todo tratado tiene que haber ganadores en ambos lados, es como un contrato. Yo creo que si en un contrato las dos partes no hay un balance y no están contentas, llegan a un punto que va a haber crisis y va a haber ruptura. En el caso de CAFTA creo que ha traído bastantes beneficios al país. Creo que deberíamos estar mejor preparados para aprovechar mejor los tratados de libre comercio que tiene Guatemala. Tiene con la Unión Europea, con distintos países en el mundo, y en eso creo que sí deberíamos de ser bastante más agresivos para aprovechar al máximo los beneficios que tenemos. Y no solo eso, sino justamente tener una unidad que dé seguimiento a los tratados y que permita ir evaluando su ejecución. Evaluar, por ejemplo, que no tenemos problemas de barreras no arancelarias en muchos lugares, que obviamente hacen inoperante los beneficios que supuestamente tiene el tratado en cuanto a acceso. Entonces creo que como guatemaltecos se nos plantea una gran decisión ahorita, y es decir, la elección de Trump viene a cambiar las reglas del juego y viene a hacer un cambio. Creo que Guatemala y los guatemaltecos hemos sido capaces de adaptarnos siempre al cambio. La verdad es que el Chapín y su iniciativa, su inventiva, somos famosos y muy buenos, y eso lo dicen gente que nos conoce en el extranjero. Sí. Entonces, justamente ese ingenio que tenemos, usarlo hoy para aprovechar la elección de Trump y de las políticas que va a impulsar en lo que puede beneficiar al país y a Guatemala. O sea, desde Guatemala, por ejemplo, en Pronacom, estamos impulsando 3 grandes temas: Alianza para la Prosperidad, la agenda urbana o de desarrollo urbano que lleva el comisionado Enrique Godoy, y básicamente este gran fondo de infraestructura del que estábamos hablando en el programa anterior. Son temas básicos, Gloria, que diría yo, son necesarios para dotar al país de la infraestructura, de la red que permita a ese ingenio prosperar con empresas privadas en Guatemala. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poco acerca de esos 3 ejes y también la propuesta que hizo el Encuentro Nacional de Empresarios este año. Volvemos con más en HDP. Continuamos con más en Hijos de la Política, conversando con el licenciado Alejandro Ceballos de AGEXPORT y el licenciado Asisclo Valladares de Pronacom acerca de los retos ahora que ganó Donald Trump para nuestro país, Guatemala. Licenciado Ceballos, una de las cosas que han alarmado mucho a los latinoamericanos son las declaraciones de Donald Trump diciendo que va a subir hasta un 35% los impuestos a las importaciones y hasta un 20% impuestos a mercancías que sean importadas. ¿Cómo se recibe esta noticia en países que luchan, digamos, por su competitividad y que quizá con estos impuestos? Mire, lo que pasa es que yo creo que a Donald Trump, para poderlo entender, había que haber visto Fox News, porque todos los demás lo tergiversaron. Él lo que dice es, si China sigue jugando la moneda, yo le voy a poner 35% de impuestos. Pero él hablaba específicamente de China, que es algo que le dijeron, eso usted no lo puede hacer porque se tiene que salir de la Organización Mundial de Comercio. Usted nos dijo, pues me salgo, dice él, de la organización. Usted nos dijo algo en el otro bloque, nos dijo, no es lo mismo CAFTA que NAFTA. ¿Por qué CAFTA no representa una amenaza como NAFTA, por ejemplo? Como le explicaba, lo que pasa es que nosotros solo le vendemos ropa y ellos ahora nos venden carros, porque aunque diga Hyundai, el carro es hecho en Estados Unidos y así. Entonces ellos han ganado más, nos han vendido más de lo que nosotros les hemos podido vender. Los dos hemos subido en el comercio, pero ellos han vendido mucho más, o sea, ellos lo han aprovechado mucho más que nosotros. Pasa que somos tan pequeños que eso no afecta a la economía americana en casi nada. Pero ahorita hay una oportunidad muy grande. Los compradores se están volteando a ver porque se han dado cuenta que se han aprovechado de esa mala práctica que tienen México y China con Estados Unidos,
que Donald Trump sí la conoce muy bien porque es un hombre de negocios y entonces que les dijo los voy a agarrar. Sí. A ustedes voy a renegociar el tratado y a ustedes les voy a subir el 35%, pero él se refería específicamente a esos dos países. Ahora, específicamente hablando de que tenemos que hacer algo para ya no solo ser competitivos en ropa y call centers, Pronacom está lanzando 3 iniciativas. La primera de ellas, la Alianza para la Prosperidad, de la cual venimos escuchando un poco desde el año pasado, porque incluso hubo varias notas que se sacaron en Guatemala diciendo que precisamente para no dar el dinero de la Alianza para la Prosperidad al Partido Patriota, entonces gobernante, fue que se aceleró, digamos, todo el proceso de transparencia y persecución que hizo la CICIG. ¿De qué se trata esta alianza? Bueno, Alianza para la Prosperidad, y creo que es un tema muy importante que tratemos acá. Para empezar, es un plan que hace Guatemala, es decir, con el acompañamiento de Estados Unidos, y es el mismo caso para El Salvador y Honduras, pero es un plan nuestro. Es decir, Estados Unidos no va a hacer por nosotros lo que nosotros como guatemaltecos no hagamos por nosotros mismos, valga la redundancia. Y eso lo podemos ver en el famoso Plan Colombia, que básicamente es el modelo donde parte Alianza para la Prosperidad. Estados Unidos, por cada dólar que metió en Colombia, en el Plan Colombia, Colombia, es decir, sector privado y sector público de Colombia, puso 18. Y esa es la misma proporción que está esperando Estados Unidos aquí. Entonces, decir que va a venir un dinero, creo que eso no es una buena expectativa, no va a ser lo que vaya a hacer el cambio. Va a haber una ayuda, un acompañamiento, sí, manejado a través de AID, que es la agencia de Estados Unidos, pero un dinero que venga al gobierno de Guatemala, per se no va a haber. Es decir, es una iniciativa propia, de hecho, del lado del sector público, como contrapartida a lo que ha mencionado Estados Unidos, que va a apoyar a través de sus agencias de desarrollo. Ya en el gobierno identificamos varias partidas presupuestarias y lo que estamos haciendo, Gloria, es una concentración de esfuerzos en lugares estratégicos. Hablamos de 3 municipios pilotos en un inicio, aunque son 51 municipios, en todo el área donde queremos hacer una diferencia, es decir, que sea perceptible en el corto plazo un cambio en estos municipios. Hablamos, por ejemplo, de Jocotán en Chiquimula, hablamos, por ejemplo, de Nevaj en el departamento del Quiché y de Momostenango en Totonicapán. Son 3 municipios piloto donde del lado del sector público deberíamos de ver en el corto plazo, llamémoslo el primer semestre del año 2017, cambios por el enfoque en las políticas públicas en estos municipios. También estamos buscando socios estratégicos en el sector privado, en las cooperativas, es decir, a todos los jugadores estratégicos que tiene cada municipio para que hagan parte y su aporte en el desarrollo y que lo podamos ver sobre todo y que la población lo perciba y las comunidades lo perciban. Pero eso que vaya a venir alguna ayuda que vaya a sacar a Guatemala, o sea, que cree las oportunidades que nosotros no vayamos a crear, no es realista. Ahora, este año en el Encuentro Nacional de Empresarios se lanzó una propuesta y quisiera yo saber si va alineada a Alianza para la Prosperidad o es algo que la acompaña, de hacer 9 ciudades intermedias en diferentes puntos del país que conectaran, digamos, municipios que son bastante productivos o que tienen posibilidades de ser bastante productivos, pero que fueran intermedios para también desarrollar infraestructura como carreteras, puentes, incluso reactivar algunas vías férreas y en esos municipios incentivar con, digamos, bajos impuestos a que se cree inversión. ¿Han sido parte de esta iniciativa Pronacom y Agexport? Bueno, algo que es importante mencionar es que la Agenda de Desarrollo Urbano la lanzamos con el comisionado Godoy a principios de septiembre. Y creo que lo lindo de esta agenda y de lo que pasó en ENADE justamente es que vemos que estamos impulsando a ambos sectores lo mismo. Es decir, el fondo de lo que pasó en ENADE y de nuestra agenda urbana es lo mismo. Al punto que uno veía algunos, por ejemplo, algunas slides de las presentaciones y eran las mismas. ¿Por qué? Porque hemos trabajado junto al sector privado. Recordémonos que en Pronacom, en nuestro comité ejecutivo, está el sector privado, están las cooperativas, está el Consejo Económico Social, es decir, es muy diverso, muy nutrido. Participa Agexport, participa Fundesa. Entonces, ha sido un esfuerzo donde estamos alineados tanto el sector público como el sector privado. La Agenda de Desarrollo Urbano de Ciudades Intermedias creo que es un modelo de éxito
que obedece también a tendencias reales. La población de Guatemala dejó de ser rural, ya está pasando a ser mayormente urbana, y podemos hacer dos cosas, como decíamos en el ENADE. Es decir, podemos aprovechar el movimiento que está pasando o tener unas ciudades intermedias en un futuro que van a ser un desastre demográfico, que van a tener cinturones de miseria, como hemos tenido en algunos casos en ciudades de Latinoamérica, incluyendo la ciudad de Guatemala. O podemos aprovechar ese desarrollo, hacer ciudades ordenadas, aprovechar el urbanismo para generar oportunidades, y oportunidades justamente para lo que se mencionaba, generar empresas que quieran ir a esos territorios. Pero acordémonos que no solo es ir a crear fuentes de trabajo, tiene que haber buenas escuelas, tiene que haber buenos servicios, porque si no, ¿qué empresa se va a mover a un lugar donde no le pueda dar a sus directores, empleados, los servicios básicos que necesitan? Es un planteamiento que es integral y que en eso estamos totalmente de acuerdo el sector privado con el sector público. Licenciado Ceballos, en el caso de Agexport, de cara a la Alianza para la Prosperidad y las ciudades intermedias de NADE. Lo que pasa es que tenemos un problema serio, tenemos que generar algo así como 6 o 8 millones de empleos ya, no dentro de muchos, sino dentro de poco. Y esos se están asentando en esas ciudades intermedias. Entonces el plan está muy bien hecho. Yo tal vez en lo que voy a meterme un poquito, y ya lo dije cuando he podido, y lo vuelvo a repetir aquí, que no es una idea mía, sino que yo la tomé de la primera vez que fuimos con el presidente Morales y que nos dijo, no los puedo apoyar porque en un país donde guardamos 8,000 millones de dólares en el Banco de Guatemala, yo no tengo un centavo ni siquiera para comprar un lápiz. Y ustedes, el dólar va a seguir cayendo, y así fue. Y ustedes no van a ser competitivos, me voy a dedicar más al turismo. ¿Pero a qué se refiere él con hay 8,000 millones de dólares? En el Banco de Guatemala hay 8,000 millones, si es que hacemos una cosa, para que el dólar no caiga, el Banco de Guatemala interviene con una regla. Pero eso siento yo que ya se nos salió de las manos. Para que el quetzal no caiga. Que el dólar. Para que el dólar. Las dos. Ajá. O sea, lo trata de mantener en una línea, ¿verdad? Sí. Si se pasa de tanto, vende, si se pasa de tanto, compra. Okay. Pero este año ha comprado más de 1,000 millones de dólares. Y el dólar sigue cayendo. Y el dólar sigue cayendo. ¿Y eso cómo se compra? Con monetización. Es decir, imprimen quetzales para comprar dólares. Si estamos haciendo eso, y tienen unos planes tan buenos, porque de verdad, cuando uno se sienta con la gente de gobierno, que uno la critica todo el día y toda la cosa, pero cuando uno se sienta y le enseñan los planes sí son muy buenos. Ese plan de las ciudades intermedias es muy bueno, así mismo como las de la alianza del público-privado. Y el dinero está. Para ese plan de las ciudades intermedias damos 2,000 millones y tenemos 8,000 millones guardados. ¿Cómo lo interpreto yo? Probablemente esté equivocado, lo he dicho y nadie me lo ha podido explicar, ni siquiera la gente del Banco de Guatemala. Estamos guardando para el funeral o para el día que nos enfermemos gravemente, pero para mientras ni siquiera comemos, porque todo el dinero lo seguimos guardando. Creo que el gobierno de Obama, que se nos termina, presentó esa oportunidad de que fueran muchos migrantes, que subiera ese dinero que viene. Tenemos hoy el dinero para esas inversiones que son necesarias para salir adelante. Si usted ve todos los programas que tienen Alianza Público-Privada, serían un ahorro gigantesco para el Estado, ayudarían muchísimo. Está el tren de cercanías que mejoraría el transporte de la ciudad. Y si ve el de las ciudades intermedias, es un plan brillante, porque se anticipa a ese problema de migraciones que estamos teniendo. Por ejemplo, Cobán es un lugar con migraciones de su área, Jutiapa es otro lugar con migraciones, que Saltenango ya empieza a tener problemas serios. Sí. Igual que nosotros, y nosotros que obviamente es un desastre, ¿verdad? Lo primero que decimos todo es que el tráfico. Entonces, el tráfico solo es una parte de todo ese gran problema que tenemos. Entonces, yo lo que digo es, si tenemos el dinero, aprovechémoslo, porque la curva ascendente de la entrada, ojalá siga porque nos ayuda, pero si empieza a caer con Donald Trump, hemos perdido esa oportunidad de esos 8 años maravillosos donde el que estaba en Estados Unidos, como decimos nosotros vulgarmente, levantó la talanquera y todo el mundo pudo entrar y mandar dinero y trabajar y hacer con todas esas libertades que son las que ahorita se acaban. Ojalá aprovechemos ese dinero que está ahí guardado, porque si lo hacemos con monetización, aunque los dólares, como dicen, los compramos y están en inversiones y cosas, pero lo hacemos monetizando. Y el gobierno con esas necesidades, creo que si se hace con alguna forma de chequear que no sean proyectos que se logren con corrupción, sino que se puedan hacer bien supervisados, bien llevados, ya sea en alianzas público-privadas o simplemente eso, podríamos
adelantarnos a esos planes y tomar la oportunidad de lo que se nos viene, porque lo que pasa en Guatemala, como digo, es coyuntural, ¿verdad? Ahorita tenemos la suerte que CAFTA es el peor de los tratados para los que están afuera de los Estados Unidos, y tenemos la suerte que ganó Donald Trump, y tenemos la suerte que el que estaba ahí es un amigo nuestro. Si no fuera amigo nuestro, si fuera enemigo, vamos para atrás. Y entonces, esas son las cosas que hay que aprovechar. Están los planes, están cosas. Yo no sé por qué no lo hacemos. Es decir, es un poquito de decidirnos como guatemaltecos a hacer las cosas. Vamos a ir a una pausa y volvemos ya en nuestro último bloque para hacer conclusiones un poco de todo lo que hemos hablado con el licenciado Ceballos de Ajexport y el licenciado Valladares de Pronacom. Volvemos con más en HDP. Llegamos al bloque final en estos dos programas donde nos hemos dedicado a analizar por qué la victoria de Donald Trump representa retos, pero también oportunidades para Guatemala. Nos han acompañado la licenciada Alejandra Gordillo de Conamigua, ha estado también con nosotros el licenciado Asisclo Valladares de Pronacom y el licenciado Alejandro Ceballos de Ajexport. Yo les agradezco muchísimo por venir aquí a compartir su conocimiento y pues ya en estos últimos minutos que nos quedan, me gustaría pues que ustedes los aprovecharan para dar también mensajes concretos a la audiencia de cuáles son las cosas en las que como guatemaltecos nos debemos enfocar, a dónde es a donde debemos prestar atención, tanto para decírselo a nuestras autoridades gubernamentales, si queremos que municipio por municipio empiecen a ser lugares de oportunidades y de desarrollo en lugar de lugares donde la gente solo está viendo a dónde migra, a las alcaldías, al gobierno en general, pero también apoyar aquellas medidas que necesita este país, que muchas veces uno ve que la conflictividad social en Guatemala se opone a la construcción de una carretera, de un puente, de una hidroeléctrica, pero ese mismo desarrollo es el que después, al no apoyarlo aquí, se van buscando a Estados Unidos, donde ya existe, digamos, esa infraestructura. Entonces, licenciado Valladares. Bueno, yo creo que el reto que tenemos ahorita es, ya no podemos esperar más, es decir, tenemos una agenda legislativa rezagada en el Congreso de más de 10 leyes que pegan directo en la competitividad que tiene el país. Por ejemplo, en estos 2 últimos años, en términos de competitividad, nos quedamos en el mismo lugar. Hicimos bastantes reformas regulatorias y de otro tipo de procesos. Sin embargo, esto no aguanta más. Si queremos escalar en ese benchmark de competitividad y más que nada generar las oportunidades acá, esa agenda no la podemos rezagar más. Llámese ley de leasing, ley del PROGUATE, que es una agencia como tiene México, como tiene Chile, que promueve la inversión extranjera, que acompaña al inversionista local y extranjero para que no tengan ningún problema, para ver cómo se destraban temas de comercio y de construcción, por ejemplo, con las famosas licencias de construcción que tienen que ir a tocar la puerta en bastantes instituciones. Es decir, alguien que ponga orden en muchos temas, que facilite el comercio, que facilite la industria, que facilite la construcción, que facilite las actividades productivas. Yo creo que eso es indispensable, no podemos atrasarnos más. Por otro lado, creo firmemente en la descentralización absoluta, en la ley de descentralización y en lo que dice la Constitución de la República. Parte de lo que mencionabas, por ejemplo, en temas de infraestructura, que compitan los propios municipios, que sea como son otros países del mundo, que el municipio que sea más atractivo jale más inversiones, que el municipio que en lugar de entrampar la construcción de carreteras y de proyectos que sean necesarios para la competitividad, queden rezagados frente a aquel que sí facilita esas cosas. Es decir, demos realmente los recursos a los municipios para que ellos se empoderen de su desarrollo. Creo que parte de lo que no hemos funcionado como sociedad es a debatir, a platicar y a dialogar de los proyectos sobre la mesa y básicamente a informar a las poblaciones de lo importante que es eso para su desarrollo. Sin embargo, eso puede hacerse únicamente y sobre todo a nivel local. ¿Por qué? Porque es la primera autoridad que mira a la gente y es quien puede responder en un tema de representatividad si no tiene los servicios básicos de salud, de educación, es ir ante el alcalde y exigirle que cumpla su función. Entonces yo creo firmemente que si hacemos eso, es decir, la agenda legislativa la movemos para adelante, facilitando las condiciones para que en Guatemala haya inversión, se facilite a quien hace las inversiones, vamos a tener unas grandes oportunidades, aunado eso sí,
a un poder local que nos apoye y que apoye al empresario y lo acompañe en todas las cosas, y que esos municipios que quieran atraer las inversiones puedan y deban, a través de sus regulaciones, de sus acuerdos del Consejo Municipal, lo puedan y que lo valgamos a nivel nacional. Es decir, no podemos nosotros dictarle a un municipio, ahí está la autonomía municipal, pero vemos, por ejemplo, que solo la reforzamos y la queremos cumplir cuando como gobierno nacional pues, nos gusta o no nos gustan ciertas políticas. Creo que tenemos que confiar en esa libertad y confiar en que con esa libertad habrán municipios que lo aprovechen muy bien y otros que quedarán rezagados. Gracias, licenciado Ceballos. Mire, yo creo que tenemos una oportunidad, siempre lo he creído y lo sigo creyendo, lo que pasa es que no lo hemos podido descubrir y la tenemos ahí porque tal vez lo que necesitamos es agarrar a todo el mundo, llevarlo a Times Square en Nueva York, sentarlo un minuto y decirle, ¿qué le querés vender a ese gringo? ¿Le querés vender suelas de zapatos? ¿Le querés vender correas, calcetines, la pluma que lleva, el teléfono que ve? Son miles de millones de gente con mucho dinero, con deseos de comprar muchísimas cosas. Nosotros estamos a la vuelta de la esquina y sin embargo no hemos pasado de venderles ropa. Y tal vez el mejor ejemplo es ir a Nicaragua. Nicaragua, a pesar de que es un gobierno comunista y como decía el meme hace poco, ¿verdad? Las elecciones de Estados Unidos están viciadas porque ahí hay dos candidatos y solo debería haber uno, que decía Daniel, pero Daniel está haciendo su trabajo, porque lo que pasa con Daniel es que aprendió de la experiencia de gobernar y hoy en día sabe que el mayor éxito es que la gente tenga trabajo. La gente que tiene trabajo no anda en la calle bochinchando, ni que no haya hidroeléctricas, que no haya esto, que no haya el otro. Entonces, si aprendiéramos un poquito las dos cosas, las oportunidades son, no tiene idea de las oportunidades que son. Es decir, Estados Unidos, nosotros somos así en el mundo y solo somos así. ¿Y dónde está el crecimiento? El crecimiento está en los pobres. Es decir, no va a gastar mucho más el que ya está aquí, el que va a gastar es este. O sea, con que se tome una Pepsi y 3 Top Tricks al día, ya lo hacemos mejorar, pero ni eso logramos hacer. Entonces, si nosotros tomamos esas fortalezas que tenemos, que son muchísimas, y encima nos aprovechamos que Estados Unidos nos hace el favor, porque eso es CAFTA, ¿verdad? Nos hace el favor, por lo menos en textiles, el favor de ponerle muchos impuestos a los asiáticos para que nosotros podamos seguir vendiendo, ¿verdad? En cambio ellos venden porque no tienen protección. El día que se meten a la protección ya no venden tanto, porque Estados Unidos, ese es un ajedrez muy especial, pero la verdad que lo que pasa es que se vuelven poco competitivos. Esa ayuda que nos da, lo único que hacemos es ser menos competitivos. El día que seamos competitivos y lo entendamos, el mundo es nuestro. China lo entendió y lo ejecuta muy bien. Vietnam lo entendió y lo ejecuta a la perfección. Singapur y hoy en día Nicaragua, Haití, ya venden más que nosotros. Esos dos países ya venden más que nosotros. Y eso es porque saben aprovechar las oportunidades. Es solo de borrarse un poquito todos los paradigmas que tenemos, sí, buscarla y estoy seguro que se viene. Muchísimas gracias, licenciado Ceballos, licenciado Valladares. Esperemos que estos dos programas les hayan dado una visión un poquito más analítica y no estén tan agitados con la noticia de que Donald Trump ganó las elecciones al final, y como siempre es responsabilidad de nosotros hacia dónde mandamos el rumbo de nuestro país. Esto ha sido todo por hoy en Hijos de la Política. Hasta la próxima.